Thank you, Gracias, Ambassador. embajador. Uh, well, Bueno, today is a very hoy relevant es un event. evento muy relevante It's a very relevant event para for Aspen nosotros Institute en el Mexico. Aspen Institute México. Despite the distance between Mexico and Ukraine, Por las relaciones entre what is México y happening in Ucrania, that lo que part está of the world, sucediendo en esa parte del we mundo, all todos know sabemos that the world que has el become mundo smaller se ha hecho más nowadays, pequeño en las and últimas it is fechas. not only the size Y of no the se trata world, solamente but del the tamaño del relevance mundo, sino de of la relevancia de maintaining mantener the international las relations, relaciones the internacionales, relevance of maintaining la peace in the importancia de world, mantener la paz en el the mundo, relevance of la keeping importancia in the world the de possibility mantener to la continue posibilidad en el growing mundo and de of continuar solving so many creciendo critical problems that y de exist resolver tantos problemas and críticos que that existen, war only makes things worse. que solamente están empeorando las Today cosas. we El have día the de hoy tenemos privilege el privilegio of having de with tener con us nosotros a very important un panel panel muy importante, thanks to the partnership gracias we a la have with asociación que Aspen Institute tenemos Kiev. con el Instituto Aspen de And Kiev. therefore, I'm going to introduce Me to the gustaría panelists. presentarle a Today are los going to be so that panelistas. the purpose of this El event objetivo de este is evento for es para Mexicans que to los be more mexicanos aware estén más and have a conscientes greater y tengan understanding of what's una mejor happening comprensión de to lo que the sucede Ukraine en Ucrania. conflict. Today we El have día de with hoy us tenemos con Natalie nosotros a Jaresko, Natalie Jaresko, chairperson of the Aspen Institute presidenta del Kiev Consejo de Supervisión Supervisory del Board. Instituto Aspen de Kiev. She was Minister Fue of ministra de Finance of Finanzas de Ukraine from Ucrania 2014 entre to 2014 y 2016. 2016. Natalie served Natalie as fue the executive directora director of the ejecutiva de la Financial Junta de Oversight and Supervisión y Management Gestión Board Financiera, for Puerto FOMP, Rico, de Puerto created under Rico, the creada en virtud bipartisan de la Puerto Ley Rico Bipartidista de Oversight, Supervisión, Management and Economic Gestión y Stability Estabilidad Act Económica of de the Puerto USA. Rico Previously, she de spent Estados 2 decades working Unidos. as Horizon Capital Anteriormente, pasó co-founder 2 and décadas CEO. trabajando como She cofundadora y began her directora career in general public de service in the United Horizon States, serving in Capital. the State Comenzó Department su from carrera en el servicio 1989 público to en Estados Unidos, 92, sirviendo en el then Departamento as de Estado de economic section 1989 a chief of the U.S. Embassy in 1992 Ukraine y luego como from la jefa de 92 to sección económica de la 95. Embajada de Estados Unidos Currently, en she serves Ucrania as a member of the en Transatlantic Commission on Election 1995. Es Integrity. miembro de la Comisión She's chair of Transatlántica the Board of Trustees of sobre la Aspen integridad Institute Kiev, electoral, presidenta del Consejo de non-resident Administración del distinguished senior Instituto Aspen fellow de at the Kiev, Atlantic es miembro Council, distinguido no a residente member del of the Consejo World Atlántico, Economic Forum miembro del Global Consejo del Futures Futuro Council on Global, Financial del and Foro Económico Monetary Mundial sobre Systems Sistemas Board, Financieros member of y the Monetarios Liavid y Institute for miembro del International Consejo del Development, Instituto advisory LIVIT board para el member at Desarrollo Internacional. the Lviv También es miembro del Business School at Consejo de la Escuela Ukrainian Catholic de University, Negocios de Lviv, and de la patron Universidad of the Católica de Ukrainian Ucrania Institute y London. patrona del Instituto Natalia is Ucraniano making de significant Londres. efforts to shed Natalia light realiza unos on the esfuerzos acute issues of significativos Russian por invasion in crear Ukraine esta to the sensibilización international acerca de los community. graves problemas As de an la expert, invasión she pays Rusia en special Ucrania attention to the en la issues of isolation comunidad of the Russian internacional. economy, Como experta, utilizing presta sanctions especial and trade atención and a las business boycott cuestiones de tools, as well aislamiento as de a la economía strategy of por recovering parte de and la economía reconstruction rusa of the mediante country sanciones, and the possible herramientas de boicot sanctioning, comercial y financial and empresarial, other así support como of la estrategia international de matters. recuperación y reconstrucción del país y el Thank posible you, apoyo Natalie, sancionador financiero y de for otros tipos de joining socios us and for making internacionales. this event Muchas possible. gracias por hacer que este evento We sea also have posible. with us También tenemos con nosotros a Gennady Gennady Shisikov. Shisikov. Hope the pronunciation is Espero correct. If estar not, pronunciando you'll correctamente el correct nombre. me. Yisikov. Gennady Gennady es is an Aspen Institute miembro Kiev del Consejo de Supervisory Board Supervisión del member, Aspen Institute de Kiev, president of es the presidente Ukrainian de la Chamber of Cámara Commerce, de Commerce and Comercio e Industry. Industria de Ucrania. Gennady Gennady was born nació en in Donetsk, Donetsk, estudió studied en at el the Instituto de Comercio de Donetsk Donetsk Institute of Trade from 81 de to 85, 1981 al the Trade 85 en la and Facultad Economic de Faculty. Comercio y Economía. En el 1992, he 92 defended defendió his su master's tesis de thesis maestría in some time, a y doctorate muy with pronto un specialty in foreign doctorado con economic especialidad activity. en actividad He has over 80 published económica. scientific and non-fiction Tiene más de articles. 80 artículos He completed científicos y de fellowship no at the ficción Bradford que han School of sido Business, publicados. University College Cork, Estuvo en el Ireland, Bradford School of Greater Business, Pittsburgh University Chamber of College Cork Commerce, de USA. Irlanda, Greater Pittsburgh Gennady Chamber of Chisikov has Commerce. contributed to the development Chisikov ha of the contribuido con el chamber desarrollo del movement in Ukraine, movimiento
de Ucrania durante más de 20 años. Y desde junio de 2002 hasta febrero de 2014 fue presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Donetsk. Desde febrero de 2013, Gennady Chisikov ha ocupado el cargo de presidente de la Cámara de Comercio e Industria y el 19 de mayo de 2015 fue reelegido como presidente de la Cámara de Comercio e Industria. En este periodo se han creado y fundado en la UCCI una red de centros de apoyo a la exportación, el Foro Nacional de Exportación, con socios de 30 países. Se celebraron varios acuerdos de cooperación con organizaciones asociadas. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. También tendremos el privilegio de tener entre nosotros a Andriy Zagorodniuk. Andriy fue ministro de Defensa de Ucrania de 2019 a 2020. Antes de su nombramiento como ministro de Defensa, Andriy sirvió como jefe de la oficina del proyecto de reformas del Ministerio de Defensa de 2015 a 2018. Durante este tiempo fue un actor clave y un importante arquitecto de la reforma militar en Ucrania. En julio de 2019, antes de ejercer como ministro, el señor Zagorodniuk fue nombrado asesor del presidente de Ucrania para asuntos de defensa, así como miembro del Consejo de Supervisión de la empresa de defensa Ukroboronprom. El señor Zagorodniuk tiene más de 20 años de experiencia en el campo de la industria pesada y la ingeniería industrial. De 2005 a 2019, fue fundador y presidente del Consejo de Administración de Discovery Drilling Equipment. También es licenciado de la Universidad Nacional Taras Shevchenko de Kiev y tiene un diploma de posgrado con distinción en la especialidad de Estrategia Financiera por la Saïd Business School de la Universidad de Oxford. Muchas gracias también por estar el día de hoy con nosotros. Es un gran privilegio que se encuentra aquí. También tenemos con nosotros a Julia Chivska, directora ejecutiva del Instituto Aspen de Kiev. Tiene muchos años de experiencia en la gestión de instituciones educativas. Julia fue vicepresidenta de la Kiev School of Economics. Trabajó como jefa del grupo asesor del ministro de Desarrollo Económico y Comercio de Ucrania. Julia es cofundadora del Centro de Mercado Libre de Bendukidze. Es activista cívica en Ucrania y fundadora de la Universidad Abierta de Maidán. Julia se graduó en la Academia de Liderazgo Atlas y en la Academia Kiev Mohyla. En 2018, Forbes la seleccionó como una de las 30 mejores personas con menos de 30 años en Europa en el ámbito del derecho y la política por su papel en la construcción de la sociedad civil en Ucrania. Muchas gracias, Julia, por estar con nosotros el día de hoy. Hoy tendremos como moderador al director ejecutivo del Instituto Aspen, del Aspen Institute México, que también fue secretario de Relaciones Exteriores de México, así como embajador en varios países representando a México y embajador de México en las Naciones Unidas. Enrique, me parece que tienes toda la experiencia necesaria para poder moderar este panel tan importante. Adelante, por favor. Muchas gracias, Luis. Gracias por esta presentación. Y Julia, tal vez antes de comenzar, ¿quisieras decir algunas palabras?
Sí, gracias. Gracias, Luis. Gracias, Enrique, por invitarnos el día de hoy. Es un placer para nosotros el estar tan cerca de ustedes, con toda la familia de Aspen. Y durante estos días o incluso semanas, sentimos este apoyo increíble de nuestros socios alrededor del mundo. Me gustaría comenzar con algunos comentarios de presentación. Me gustaría compartirles esta parte de la independencia para Ucrania, pero también estos temas relacionados con la libertad mundial. Esta guerra cruel y sangrienta que destruye las familias. Hay muchas personas que están siendo asesinados, hay niños, como ya lo dijimos, son personas que están siendo obligadas a huir y como lo hemos visto en la televisión, hemos visto la destrucción de los hogares y de ciudades enteras en diferentes zonas en Kharkiv. Hemos visto las ciudades que se encuentran cerca de Kiev, pero el espíritu dentro de nosotros permanece fuerte. Estamos muy unidos y muy movilizados por la libertad. Los ucranianos han mostrado estos niveles increíbles de fuerza. Y desde mi punto de vista, durante los primeros días yo estaba tratando de entender, de encontrar soluciones, de encontrar alguna explicación acerca de lo que está sucediendo. ¿Cuál es la esencia de esta guerra? Y en este momento, en particular después de escuchar información que probablemente ustedes ya han visto en las noticias, información que ha sido compartida públicamente, mi comprensión se vuelve más claro y más simple. Todo esto es una guerra en contra de las sociedades liberales y democráticas, y Ucrania es tan solo el primer objetivo. Es el primer objetivo en la manera en que Rusia está ejecutando su estrategia imperialista. Ya han visto esta publicación con la estrategia de la desacreditación de Ucrania. Y para mí, lo que hemos visto es parte de la confusión, pero también es un plan muy detallado con su lógica, con su estructura, con su orden. Podemos entender que después de este rechazo a la solicitud de mantener la soberanía del país, y en este proceso de defender a Ucrania y de luchar por el orden democrático, estamos muy contentos y estamos muy agradecidos de que todos nuestros amigos alrededor del mundo, que todos nuestros amigos en Europa y en otros países también hayan visto y hayan tenido esta comprensión y que hayan suministrado este apoyo a Ucrania y a sus personas. Y también estoy muy contenta por el apoyo de las personas en México, por estar en contacto, sobre todo en este evento el día de hoy. Entonces, tenemos un moderador excelente el día de hoy. Nos gustaría contarles nuestras historias con los diferentes oradores que tenemos el día de hoy. Quisiéramos escuchar sus preguntas. Cualquier idea, cualquier comentario será apreciado y también esperamos encontrar nuevos amigos que puedan apoyar a Ucrania en esta lucha para tener la paz europea y la democracia en el mundo. Voy a detenerme aquí. Estoy muy agradecida por tener este evento el día de hoy con Aspen, México. Y Enrique, te doy la palabra. Muchas gracias, Julia. Estoy muy contento de ver que estés bien y con toda esa vitalidad que siempre has tenido. Es genial verte aquí.
por este medio. Me gustaría comenzar el dar una explicación para los mexicanos desde el inicio. Y el inicio es, ¿qué es lo que comenzó con esta guerra? ¿Qué fue el desencadenante para esta guerra que comenzó en febrero? Pero nos gustaría entender su perspectiva, su análisis acerca de por qué Moscú decidió lanzar esta guerra contra Ucrania. ¿Cuál es el argumento, el objetivo que tienen? No lo sé, tal vez Gennady quisieras comenzar explicando tu comprensión acerca del origen de esta guerra. Gracias, Enrique. Primero, por supuesto, yo prefiero hablar con mis colegas y amigos en México de negocios en vez de hablar de guerra. Desafortunadamente, estamos viviendo una situación completamente diferente. Cuando nos despertamos y hasta que nos vamos a dormir, estamos teniendo esta situación. Cuando esta guerra acabe, tenemos estos pensamientos: ¿cuándo va a acabar la guerra? ¿Cuándo estará nuestra familia a salvo? Y en Ucrania, el 24 de febrero, comenzó toda esta tensión del mundo hacia la situación en Ucrania. Por supuesto, esto no comenzó el 24 de febrero, sino que comenzó antes. Me gustaría tener esta comprensión. Yo vivo en Donetsk y trabajo en Donetsk desde hace 8 años, trabajo y vivo en Kiev. Para mí, esta guerra comenzó hace 8 años y tuvo una cara muy personal. ¿A qué me refiero? Para mí, eso estuvo relacionado conmigo y con mi familia de una manera muy específica. ¿Podrían ustedes imaginarse? Le pregunto a los mexicanos, ¿qué podrían decir de una situación si hace 8 años perdieran su casa? Es decir, primero esto ocurrió en Donetsk y en 2014 yo tenía esa conexión con mi casa, con mi negocio. Durante la primera semana de marzo perdí mi casa en una región a 30 kilómetros del centro. Y después yo perdí mi segunda casa. Entonces, mi casa la perdí hace 2 semanas. Cuando me fui de la región de Donetsk. No sé si ustedes lo entienden, para mí esto es una situación terrible. Pero no estoy solo. En mi país ahora hay millones de personas que se enfrentan a la misma situación. Y los ucranianos se están preguntando, ¿pero por qué pasa esto? En este territorio se nos está olvidando algo. ¿Qué está sucediendo? Uno de los países más grandes en el mundo por su territorio, y bueno, sí podemos decir que es uno de las 7 más grandes economías a nivel mundial. En Europa es uno de los más grandes. Y Ucrania no es un país con una población que sea muy grande, etcétera. Es un país bastante normal, es un país europeo que contribuye con su historia. Y saben que tenemos unos grandes desafíos. Y me gustaría explicar estos desafíos durante algunos minutos. Desde mi punto de vista, y muchos historiadores dicen que esto es cierto, durante 2 o 3 semanas nuestro país, de 4.5 millones de personas que han dejado el país, la mayoría de ellos han sido mujeres con niños.
Esta es una situación increíble y más de 7 millones de personas han sido desplazadas de la parte del este y del sur hacia el oeste. Aproximadamente esto representa el 25% de la población en Europa que se encuentra, perdón, de Ucrania que se encuentra en esta situación. Y esto es algo completamente incomprensible para la mayoría de las personas y por eso se preguntan por qué. Otra pregunta, por supuesto, es que para nosotros es un punto muy importante, porque esto es muy difícil, muy complicado para la economía. Estamos en unos tiempos en donde, claro, sería muy difícil calcular todos los costos. Sin embargo, según algunas estimaciones, aproximadamente el 30% de nuestros negocios se ven afectados y el 50% de los negocios ucranianos han tenido este impacto. Esto es muy difícil porque se trata de millones de empleos y millones que hacen parte de las pequeñas y medianas empresas en Ucrania. Está detenido. Ahora, me gustaría compartirles mi actitud personal con respecto a esta situación. Y como ya lo dije, cómo impactó a mi familia. Esto es similar para millones y millones de ucranianos. Estamos en el siglo XXI. Estamos prácticamente al centro de Europa. Nos encontramos en un mundo donde todo es posible, donde tenemos organizaciones internacionales muy grandes como las Naciones Unidas, etcétera. Y no pensaríamos que estas organizaciones pudieran detener esta situación, pero hemos visto que la situación de la guerra continúa. Hemos visto que nadie ha detenido las agresiones de Rusia y hay cada vez más tensión. Pero ¿cómo será todo? Por supuesto, Andrei Zagorodniuk es el experto más importante desde el punto de vista militar, pero desde mi punto de vista como una persona, como un ciudadano que también hace muchos negocios, esta es una situación muy extraña. Pero hay que ser muy claros. Ucrania es muy fuerte y única, pero debido a esta situación, si puedo decirlo, somos aún más fuertes como nación. Y esto ya es importante. Hay personas que quieren proteger a nuestro país, que están haciendo fila para entrar a las Fuerzas Armadas. Y lo más importante, las personas quisieran demostrar que Ucrania es una nación con un gran futuro. Un futuro no solamente en Europa, sino en el mundo. Muchas gracias. Y por supuesto, México está muy lejos, pero nosotros deseamos que los mexicanos puedan entender mejor esta situación con Ucrania, que no se trata solamente de la guerra de Ucrania contra Rusia, es una situación muy grave para todo el mundo y tenemos que encontrar algunas soluciones para proteger esta situación en Ucrania, pero también para que no se repita esta situación en el futuro. Muchas gracias, muchas gracias. Yo entiendo que André tiene algunas restricciones de tiempo, entonces le agradecemos por su presencia mientras está aquí. ¿Cuál es su evaluación, Andrei, sobre los orígenes de esta guerra? ¿Por qué ahora? Y Gennady ya nos mencionó que esto comenzó en 2014, yo estoy de acuerdo, pero ¿por qué decir que ahora es peor?
que la situación en Crimea hace algunos años. ¿Cuáles serían las raíces de esta guerra? Thank you. ¿Cuál es el objetivo de Moscú, el objetivo final? Okay. So Ok, let me explain quisiera from explicar the start. So desde el inicio. uh, the current Russian government El gobierno ruso has a actual certain vision for tiene una its visión role in the world, en el and mundo. this vision is Esta visión based se on the basa fact that they en el hecho building their own de que están kind of a country, construyendo their su own sort propio of with their own ideas, país con sus propias and ideas the way they see that y la country manera around them, en they need que to be visualizan ese país essentially either enemies or they should es que be ellos piensan que hay independent. ya sea So enemigos Ukraine is, and o basically they aliados. consider ¿Y Ucrania? the geopolitical space in Europe Bueno, as a sort of básicamente a están fight considerando el between the espacio West and geopolítico en Russia. Europa en la So they parte consider del West este. as a sort of Consideran que el geopolitical oeste geopolitical competitor es in all un fields, competidor and geopolítico en todos los for some campos. reason they obviously Y por consider alguna this razón not a chances for collaboration or chances for consideran que cooperation, no but hay but oportunidades de the cooperación, rivalry pero esta and rivalidad hostility y esta hostilidad and so sort of a war in the different domains, y esta not guerra en otros necessarily campos kinetic, not necessarily like no with military necesariamente means, estaría conectada, no with necesariamente all sería others. militar, So for all pero these years, Russia durante has been todos estos años cultivating inside Rusia itself and ha outside estado, this feeling of the hostility to the Western world, bueno, feeling sintiendo of estas the hostilidades competition and the feeling en that el Western world mundo occidental y creates el some mundo sort of occidental a threat for Russia, which of course representa is cierta not the amenaza case, para and the Rusia. Por Western supuesto, no world es el is caso, mainly concerned about es like decir, building its own prosperity, el mundo occidental securing está its preocupado en construir su propia its prosperidad, businesses and economies la seguridad and de so los on, and negocios y las economías, of etcétera. course, under, Por supuesto, no military strategy of a single no hay country ninguna estrategia militar had Russia as some sort of a target. en la que Rusia pudiera And ser obviously NATO un was for Russia objetivo. always as a threat, as Y they said. However, Rusia despite the consideraba que fact la that OTAN none of the siempre NATO strategies era ever una amenaza. Russia was considered as a target either. Uh, Ukraine some Ucrania time ago decided hace to become algún tiempo fully integrated into decidió the integrarse international democratic space, politically, mayormente en el espacio economically, democrático, which was based on Ukrainians' understanding y esto se debía a la the values comprensión which ucraniana and the type of the country which we want to live in. del tipo de país en We el que want to queremos live in vivir. a Queremos country vivir en where un there is país a rule of law. en We want to donde live in a country exista el where we Estado can de freely Derecho, elect en donde our podamos elegir government. We want to libremente a live in a nuestros country gobernadores. where Queremos vivir en un there is país like en respect to donde individuals and so on. se So respetan los coincidentally, individuos, etcétera. those visions and Y estas values they visiones y correspond estos to valores the values of correspondían of Europe, con los and valores de that's why Europa. Por most esta of the razón, Ukrainians la started to mayoría de los support the ucranianos idea that we comenzaron a should be apoyar more la idea integrated in de que Europe deberíamos and integrarnos more aún integrated más into en the Europa European state, y en both el from espacio economical, political, europeo, cultural, and all other aspects. en aspectos Russia culturales, considered that políticos, etcétera. as Rusia unacceptable. vio esta situación Russia como considered that inaceptable. Ukraine has to be Rusia a consideró Russian que dependent state, Ucrania debería ser something un Estado where que Russia depende en can Rusia, impose its policies, un impose lugar its en donde government, Rusia and impose podría its imponer way of sus living and the políticas, way of sus government. gobiernos, su manera de vivir, su manera de gobernar. And essentially, Russia Y decided that esencialmente Rusia if decidió Ukrainians don't disagree with que that, si los because ucranianos están en they still desacuerdo, would want to sort of push that agenda onto Ukraine. de todas maneras They did querrían a very forzar similar esa type of agenda en arrangement with Ucrania. Belarus, Hicieron el where mismo tipo de Belarus arreglo president que con essentially Bielorrusia, turned Belarus into the colony of Russia, porque where Russia prácticamente has convirtieron a Bielorrusia most en of una the colonia de huge Rusia, influence on en all donde hay sides una of gran life, including influencia en military todos and los aspectos de security, la vida, lo que incluye la parte de and seguridad y la where parte essentially militar. Belarus president, Y el as we presidente de currently speak, so-called Bielorrusia, president, because we don't recognize him bueno, after he was quite violent in his elections, and después we de as las the rest of elecciones, Europe don't think that these nosotros y el elections resto de Europa were no legitimate, of pensamos que course. esas elecciones fueran Um, legítimas, por supuesto. and so, but that person has Pero esa persona became fully dependent on Russia, se and convirtió completamente essentially, like, dependiente en Rusia. he has no independent foreign policy, no independent any No policy tiene whatsoever. ninguna So política Russia wanted to exterior turn us into independiente, something por like that, ejemplo. and Ukrainians are absolutely different. Los Ukrainians ucranianos are son free, completamente loving nation. diferentes. Ukraine is a nation. Andrei, permíteme detenerte un segundo. El mismo patrón que han seguido con Bielorrusia lo quieren implementar en Ucrania. I'm not saying it should be the same. No estoy I'm diciendo que saying that the sea result exactamente which el they want, mismo, sino que el the result resultado which they want es is a lo que dependent quieren. nation.
quieren una nación que sea dependiente, una nación que no tenga libertad por fuera de la influencia rusa. El punto es que Ucrania y los ucranianos, la sociedad civil, tienen una opinión completamente diferente. Nosotros no consideramos que necesitemos esta dependencia. La población se realiza a sí mismo como individuos, como profesionales, como ucranianos independientes. Pero y no queremos aceptar simplemente por la idea de que algún dictador diga que no podemos ser una nación libre. Como cualquier otra nación independiente, y estoy seguro que en México será lo mismo, como cualquier otra nación, nosotros queremos permanecer independientes porque esta es la manera como nos percibimos, esta es la manera natural de desarrollo de nuestro país. Esta independencia también se conecta con las libertades y los valores democráticos y la manera como queremos vivir. Queremos vivir como una nación democrática. Entonces, cuando esto se volvió cada vez más claro, en 2014, él quería obtener Crimea primero, quería ocupar Crimea y después quería crear una guerra híbrida en diferentes regiones, y esto no continuó excepto por una región, Bark, que estaba dominada por Rusia. Tenían su propio gobierno, establecieron su propio gobierno, establecieron sus propios militares y la gobernaron durante todos estos años. Sin embargo, el resto de Ucrania continuó a luchar por esta estabilidad, pero bueno, fue una actividad diferente desde 2014, 2016 y 2017. En 2016, en 2017 un poco menos, pero todavía había personas en esa zona. Pero Ucrania estaba desarrollando esta perspectiva política y nosotros queríamos integrarnos más a la Unión Europea, a la OTAN. Queríamos ser cada vez más fuertes y en algún punto, aparentemente, Putin decidió comenzar a actuar. ¿Por qué en este momento específico? Bueno, esto no lo entendemos bien. A veces explica que él tenía su propia agenda. Algunas personas dicen que se trata de la situación política en Ucrania. Básicamente, él escogió este tiempo por razones geopolíticas y comenzó a juntar a las tropas en las fronteras. De hecho, él comenzó hace un año. Estaban haciendo algunas pruebas y después en noviembre todo se puso más serio, en noviembre del año pasado. Y en febrero ya tenían una invasión a gran escala. Esta es una guerra real con todo tipo de fuerzas, con fuerzas terrestres, navales, aviación. Es una guerra que es extremadamente intensa justo ahora. Ya hay muchas víctimas, también tenemos pérdidas materiales. Y bueno, esta es una situación muy grave para Europa moderna y para todo el hemisferio norte. Es una guerra que ya está aquí, es una guerra en donde hay miles de soldados que están participando. Tenemos 20,000 soldados, lo cual es un número bastante alto. Es mucho más alto que la guerra en Afganistán, por ejemplo, en los 2 primeros años. Porque bueno, aquí tenemos estas pérdidas en batalla.
Pero las pérdidas económicas, el sufrimiento humanitario inimaginable, y los rusos están actuando de una manera extremadamente cruel. Es algo de lo que no podríamos hablar en países que solían vivir en un desarrollo europeo democrático. Ellos llegan, destruyen las ciudades, las destruyen completamente, aterrorizan a la población civil, hacen todo tipo de cosas. Hay muchísimos crímenes de lesa humanidad. André, justo ahora ellos se están concentrando, como ya lo dijiste, en Moscú, en la parte este o en el sur, o se trata de todo el territorio. Para responder la pregunta anterior, el objetivo de Rusia me parece que es destruir lo más que puedan. Entonces, por supuesto, ellos quieren demostrar su poder, pero están subestimando las capacidades ucranianas. Justo ahora, ellos quieren atacar diferentes regiones en Ucrania. El plan original era que esto durara varios días, esencialmente una semana o algo así, pero no han logrado nada en un mes, excepto que han destruido muchísimas áreas en Ucrania completamente. Después cambiaron de plan, intentaron atacar varias ciudades a la vez, eso tampoco funcionó. Después comenzaron a aterrorizar con bombardeos, incluso bombardeos en ciudades que se encuentran lejos de las líneas de frente. Después comenzaron a aterrorizar a la población de una manera terrible, como lo sabemos por parte de las noticias. Y, de hecho, la resistencia ucraniana ha aumentado. Después se decidieron concentrarse en algunas regiones específicas, como 6 regiones. Pero dijiste que la estrategia era tener el este de Ucrania. Sí, primero estaban buscando tener el sur de Ucrania, querían obtener todo el sur. Después de difícil pasó a ser imposible, pero por supuesto, ello es lo que querían. Y querían pasar de Crimea a Rusia. Después querían ocupar algunas áreas originales en el este de Ucrania. No había ningún significado estratégico particular para ello. Es una idea de mostrar esta adquisición del territorio solamente porque quieren reportar que pueden lograr y que pueden lograr estas operaciones. Si ellos llegan con estas campañas con ciertas capacidades, por supuesto, los ucranianos son mucho más fuertes de lo que ellos esperaban. Sí han habido varias pérdidas en el camino. Y bueno, por supuesto que intentamos hacer que esto sea la peor experiencia para ellos. Entonces ellos intentan bloquear ciertas áreas, capturarlas. Hay 2 cosas adicionales que debemos entender. Esto comenzó hace años, también hubo operaciones de información masiva y pusieron muchísimas capacidades para tratar de entender por qué están haciendo esto. Los líderes internacionales decidieron que se trataba de una operación legítima hace 8 años y efectivamente muchos políticos europeos estaban intentando explicar por qué Rusia estaba haciendo esto, pero lo que es más importante, estaban intentando de encontrar
maneras para penalizar a Rusia, por ejemplo, desde el punto de vista económico. Pero desde la perspectiva del derecho internacional, esto ya no es comprensible, sobre todo porque están utilizando el terror. En el espacio occidental, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, en el espacio informativo, las personas están entendiendo claramente que esta guerra no tiene sentido. Pero en otros países, por ejemplo, en Medio Oriente, en otros países, ellos están intentando de dominar la información y las narrativas. Y las narrativas que ellos manejan es que están luchando contra unos nazis. Pero no hay nazis en Ucrania, pero ellos tienen estas explicaciones para intentar justificar por qué están haciendo eso. Ellos dominan completamente el espacio informativo en Rusia. Rusia domina todos los canales independientes, criminalizan la falta de aceptación de esta guerra por parte de los ciudadanos rusos. Por ejemplo, si usted es un ciudadano ruso y está en contra de la guerra, entonces será criminalizado. Hay muchísima propaganda en Rusia. Como resultado, las personas rusas no entienden cuántas personas están perdiendo, no entienden por qué o cuáles son las pérdidas terribles para Rusia. Para nosotros, y las personas en Rusia, Andrei, a pesar de la desinformación, no piensan que hay algo que está incorrecto. La información no está abierta, no se puede saber los números de pérdidas. No saben lo que Rusia está haciendo. Bueno, mientras ellos se dan cuenta, el gobierno ruso está invirtiendo muchísimo para apoyar las capacidades. Estamos hablando de miles de soldados en cada dirección operacional, lo que significa que llegamos casi a 200,000 tropas. Y estamos hablando también de la artillería, de los tanques, etcétera. Nosotros pensamos que de manera sorprendente para muchos analistas, sobre todo del mundo occidental, el ejército ruso es bastante inefectivo y de hecho no es tan fuerte. Y hemos descubierto que los números no son tan importantes como la eficiencia. Es decir, que los rusos se han preparado durante 8 años y también nosotros hemos visto las normativas de la OTAN para basarnos en enfoques mucho más democráticos. Pero nosotros hemos sido mucho más eficientes que los rusos. Y al mismo tiempo, bueno, aunque enviaron tanques, eran extremadamente ineficaces. Y hemos visto que hay personas de 20 o 21 años que probablemente fueron obligados a entrar al servicio militar y que llegaron a Ucrania a morir. Entonces, esto es inmoral. En muchas áreas los rusos están fracasando. Y en Kiev y en el norte de Ucrania vemos que están las fuerzas también que están en el este, pero también intentaron de tomar el norte y también ya fracasaron. Están intentando tomar otras ciudades y también han fracasado. Y creemos claramente y firmemente que los rusos van a perder esa parte, en particular porque tenemos el apoyo unánime de las naciones occidentales y nos ayudan con armas, con equipo. Tenemos un buen progreso con las negociaciones con aliados clave, por ejemplo, los Estados Unidos y también con países europeos, incluso con Francia, que toleraba más a Rusia. Ya ha decidido enviar algunos suministros, incluso con Alemania.
Entendemos que tenemos este equipo masivo para la defensa y, por supuesto, Rusia va a fracasar. Incluso si ellos retroceden de Ucrania, ya estos crímenes de lesa humanidad, estos crímenes de guerra que han cometido no pueden ser deshechos. Estas atrocidades que hemos visto, ellos tendrán que ser responsables por ellas y nos aseguraremos que así sea. Y esta es la situación que tenemos ahora. Tremendo, esta es una explicación muy buena. Muchísimas gracias. Natalie, nos gustaría ahora darte la palabra. Siguiendo con esta tendencia de entender las diferentes implicaciones y los motivos políticos de los rusos. Pero ahora me gustaría que habláramos más sobre el futuro. ¿Cómo percibes o cuándo piensas que tendremos un cese del fuego o una solución para este conflicto? ¿Qué elementos tendrían que estar sobre la mesa para las reuniones? ¿Y cómo lo ves? ¿Crees que esto está desarrollándose de manera positiva? ¿Cómo veremos el final de este conflicto? Desde mi punto de vista personal, lo único que podemos tener es que Ucrania prevalezca desde el punto de vista militar. No hay ninguna solución diplomática, según mi punto de vista, hasta que Ucrania haya prevalecido en la lucha militar. Por eso se requieren las armas para prevalecer. Este es el punto número uno. El punto número dos, desde mi perspectiva, y esto también es uno de los puntos que podemos cubrir en la sesión de preguntas y respuestas, es ¿con cuáles fuerzas será aceptable para Ucrania? Ucrania ha aprendido a través de la historia que la firma de Rusia en un papel no vale nada. Por ejemplo, Rusia ya ha firmado algunos acuerdos de seguridad en 1994, después invadió. Entonces, el Ministerio de Defensa no puede implementar ninguna decisión porque Rusia, el agresor, tiene veto. ¿Qué tipo de acuerdos, qué podríamos tener en este acuerdo y qué partidos o qué partes tendrían que estar involucradas para asegurar que este documento realmente represente un cese al fuego sin que 3 años después tengamos un armamento una vez más y una nueva invasión? ¿De qué manera podemos garantizar esta razón de la seguridad? Es que no puede haber ninguna paz con la firma de Putin cuando Putin ha estado firmando todos los acuerdos desde el Memorando de Budapest, los acuerdos de Helsinki, el OSCE, la Convención de Ginebra. Podemos llamarlo cualquier acuerdo que haya sido firmado. ¿De qué manera podemos garantizar, no solamente para Ucrania el día de hoy, sino para otros países el día de mañana, que, por ejemplo, de qué manera garantizamos que Rusia o cualquier otro vecino bastante grande con armas que no ataque un país que no tenga poder nuclear y que no tenga tantas armas? Me parece que este será el desafío en nombre de la paz. Ucrania prevalecerá en el terreno. Tenemos esta esperanza y el mundo libre está apoyando a Ucrania para que puedan prevalecer con armas pesadas y con defensa aérea. Pero la pregunta es, ¿qué va a suceder después? Tú eres un embajador, eres diplomático. ¿Cómo podemos crear un acuerdo sostenible y duradero de paz? Bueno, primero tendríamos que pensar quién estaría en la mesa, cuáles serían las partes relevantes que participarían en esta conversación. Algo que no me parece muy claro, y tú ya entiendes la región, es que Vladimir Putin esperaba tener que probablemente será. Él esperaba tener esta humillación de los ucranianos. Y bueno, por supuesto que esto es algo que no quieres ver, pero
el Kremlin ya ha mostrado cierto tipo de victoria antes de salirse. Yo no creo que esa sea una opción, embajador. Me parece que esta política de proveer este tipo de ideas ha sido utilizada desde que él invadió Georgia. Y esto depende de su apetito de crecimiento, porque esto no retrocede, sino que esto crece. Hay que dejar de usar estos enfoques que le han permitido el hacer lo que hizo en Georgia, en Ucrania, en 2008, en Siria. Le estamos brindando estos marcos para que su apetito siga creciendo. Me parece que no se trata de buscar necesariamente esto, sino que tendríamos que aislar su economía con sanciones, con tarifas de exportación, multas a la exportación, y para que la élite política y económica estén en una posición en la que entiendan que no tienen que continuar con la guerra, que están perdiendo en el campo de batalla y también desde el punto de vista económico. Sí, estoy de acuerdo. No podemos solamente calmar al bully y tratar de cambiar el comportamiento con pequeñas partes de cualquier cosa que quieran lograr. Esto es seguro, pero mi idea es tal vez desde un punto de vista psicológico. Si alguien como él, que ha estado ahí durante 20 años, en el poder durante 20 años y que quiere permanecer en el poder, ¿cómo se lo van a tomar? Y de hecho me gustaría narrar el problema. Me gustaría narrar el problema nuclear que sigue sobre la mesa. Es una de las naciones más grandes con este poder en el mundo, que podría usarlo para algunos objetivos ofensivos y no de disuasión. Entonces, él podría quedar en la historia con una muy mala imagen. Pero él tiene esta capacidad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a lidiar con esto en términos de pensar si él podría actuar de una manera más agresiva? Porque él ha actuado de una manera muy cruel hasta la fecha. Por eso yo me estaba preguntando si deberíamos intentar calmarlo de alguna manera. Eso es lo que yo quería decir. Espero que tenga la razón, pero lo que sí vemos es que hay muchas compañías, por ejemplo, que continúan a hacer negocios en Rusia, que continúan a pagar negocios en Rusia, y por supuesto, estos impuestos se recolectan y financian la guerra, los crímenes de guerra. No se usan para el desarrollo de la parte este de Rusia, para desarrollar carreteras, escuelas. No se utiliza para la economía, no se utiliza para la educación. Entonces, cada empresa que ha elegido permanecer en Rusia el día de hoy y pagar impuestos y continúa financiando, ha decidido cuál es su lugar en esta situación. ¿Cierto? Y ahora si continuamos con los orígenes, o algunos de los orígenes de todo esto, de Ucrania, que pudiera unirse a la Unión Europea, a la OTAN. No sé si André o si Gennady o si tú quisieras hablar. ¿Ustedes piensan que ya está fuera de discusión que Ucrania pueda unirse a la OTAN? Bueno, yo quisiera dejar que los demás hablen, pero quisiera hacer un punto. Una de las razones por lo que esto está sucediendo ahora, y hay muchísimas razones, una de ellas es porque porque Ucrania está mostrando que ya puede ser muy exitoso. Hemos visto la ocupación ilegal y la anexación de Crimea, pero la clase media ucraniana es cada vez más fuerte.
Ucrania ha disfrutado de libertades que los rusos no tienen, por ejemplo, libertad de expresión, de la media, de religión, de orientación sexual. Todo esto está sucediendo al lado de un vecino que tiene una metodología imperialista y está viendo que cada día Ucrania se convierte en un país libre y más fuerte y una democracia. Las democracias libres no van sin problemas. Todavía tenemos corrupción, por ejemplo, hay una gran reforma que tenemos que hacer, pero tenemos también una sociedad civil increíblemente activa y Ucrania continúa mejorando y vamos hacia adelante. Si preguntamos, ¿por qué ahora? Porque cada día los militares, la sociedad civil, la economía, los negocios, el sector agrícola, la comunidad de TI, todo se vuelve cada vez más fuerte. Desde mi perspectiva, el ser un miembro de la Unión Europea está absolutamente en las cartas que ya hemos mencionado para la parte económica de Europa. Tenemos valores de la Unión Europea y me parece que la OTAN es una cuestión que se ha volteado. Ucrania es es un país en el mundo que ha tenido combate directo, exitoso con este país. Así que, bueno, voy a dejar a los demás colegas que respondan. Gracias. Es difícil de decirlo porque Natalia lo ha explicado muy bien y yo creo que la Unión Europea, bueno, la cuestión de la Unión Europea es tan solo cuestión de tiempo. Todo va bien y según lo que yo escucho por parte de diferentes amigos y también de foros políticos de países continentales europeos, me parece que hay una gran oportunidad justo ahora. En lo que se refiere a la OTAN, tenemos que entender algunas cosas. Primero, la OTAN tiene que reinventarse después de esta guerra, porque la OTAN tiene su sede en Bruselas, que fracasó para resolver de manera adecuada este problema. En 2019, por ejemplo, hubo una alerta sobre este tema y esta es una de las áreas donde esto sucede. Estábamos hablando acerca de crear una estrategia, estábamos hablando acerca de crear soluciones adecuadas y no se ha hecho mucho, de hecho nada se ha hecho. Para ser precisos, la OTAN tiene que recordar que fue creada para proteger sistemas democráticos. Esta fue la primera razón por la cual fue creada. Y Rusia se considera como una continuación de la Unión Soviética, no solo desde esta perspectiva que ellos están usando, sino también por sus ambiciones imperialistas. La OTAN, en uno de sus últimos comunicados, en uno de sus últimos memorandos, repetía que Rusia es una amenaza estratégica. Ahora, ¿qué vemos? Estamos viendo que algunos países apoyan a Ucrania y que hay algunos países que realmente invierten estos millones para apoyar a Ucrania. Estamos muy agradecidos, por supuesto. Entienden la importancia estratégica de esta guerra, entienden que esto no se trata de un conflicto local de ninguna manera y también entienden que no hay una sola explicación para entender este conflicto. No se trata de un conflicto religioso, ético, cualquier cosa que intenten ver como fundamento de la guerra. No se trata de algo así, sino se trata de una historia completamente inventada. La única razón es geopolítica, porque Rusia decidió que quería expandir su poder hacia otros países. La OTAN como organización tiene que entender qué tan efectivamente puede trabajar, porque justo ahora no vemos esta eficacia. Además, los países de la OTAN están uniendo este poder de la OTAN y tienen que
posicionarse. Ciertamente nosotros podremos contribuir. Esta contribución ya es valiosa, porque al contrario de Ucrania, hay muchos países que podrían tener un impacto muy severo por parte de Rusia. Sí, entonces ellos podrían invadir cualquier otro país en un día y la OTAN sigue haciendo sus consultaciones. Realmente tenemos que volver a evaluar, ellos tienen que volver a evaluarse y sería bastante útil si fuéramos miembro de la OTAN. Me parece que después de esta guerra veremos una nueva evaluación de esta arquitectura para saber cómo podemos responder mejor a estas amenazas. Me parece que esta sería una participación muy importante de Ucrania en la OTAN. Desde mi punto de vista, y por supuesto yo no soy militar, yo soy un hombre de negocios, Putin did and continue to do the same mistakes by mistakes. Putin continúa a hacer los mismos errores. Sus decisiones son cada vez peor. ¿A qué me refiero? Al inicio se podía entender un poco que él quería evitar que la OTAN entrara, perdón, que Ucrania entrara a la OTAN. Pero también habló de Finlandia y de Suecia. Entonces, ¿de qué se trata? Después de 2 meses de guerra, la cantidad de la población de Ucrania quisiera unirse a la Unión Europea y a la OTAN de una manera dramática. Prácticamente tenemos al 77% de la población que quisiera unirse. Al inicio era menos. Menos gente quería unirse. Si él continúa, más países van a estar en contra de la guerra. Y hemos visitado a muchos líderes de Europa, por ejemplo, el líder del Reino Unido. Y el Reino Unido dijo que estaría listo a apoyar a Ucrania en cualquier situación dramática. El señor Putin hizo algo y él obtiene una situación peor. Él está obteniendo los resultados opuestos de lo que estaba buscando al inicio y va a continuar. Entonces, él obtendrá resultados que sean cada vez peores. La situación es cada vez peor para él, así como para los rusos. Entonces, la Unión Europea está más unida que nunca. Estoy completamente de acuerdo con usted. Finalmente, ¿cómo ve todo esto desde el punto de vista del esfuerzo mundial? ¿Cómo ve las sanciones? Tal vez, Natalie, quisieras hablar de este punto. ¿Son las sanciones suficientes? Se necesitan también armas, pero ¿el mundo podría ayudar de una manera más eficiente a Ucrania en esta etapa? Me parece que las sanciones no son suficientes. Si fueran suficientes, la guerra ya habría terminado, y no es el caso. Tenemos que ver estas sanciones que ya tenemos, pero si la guerra continúa, significa que tenemos que aplicar más sanciones. Hay sanciones por parte de los bancos más grandes. Todavía hay muchas maneras de esquivarlas y hacer que los sistemas sigan continuando en Rusia. Tiene que haber una sanción para todos los bancos, sin excepciones. Segundo, debemos sancionar el transporte. Ya se han sancionado un pequeño número de ellos y la razón de sancionar estas empresas de transporte es para que sea más difícil que puedan tener este comercio con este país. Tenemos que hacer que estas empresas tengan dificultades financieras si continúan estos negocios.
También tenemos que ver sanciones en las exportaciones y hay algunos elementos clave que no pueden ser suministrados por China. Hay algunos elementos llave que no son suministrados por China que hacen que no puedan producir, por ejemplo, misiles de precisión. Entonces, del punto de vista de las sanciones, hay más cosas que se pueden hacer hacia los individuos, así como hacia la élite económica y a sus familias. Si los rusos no tienen el permiso de tener esta libertad, no hay ninguna razón por la que las familias y estas personas que implementan estas políticas puedan respirar toda esta libertad en Nueva York, por ejemplo. Ellos deberían estar viviendo en Rusia, en el país que está haciendo todo esto, porque si los ucranianos no pueden respirar esta libertad, los rusos tampoco deberían de respirar toda esta libertad. Estamos hablando de las sanciones que se pueden dirigir hacia las empresas de transporte, los bancos, y tenemos que dejar de comprar productos rusos. Bueno, yo sé que no todo puede hacerse en un solo día, pero tenemos que tener un plan muy claro. El petróleo y sobre todo de la Unión Europea tiene que cortarse esta semana. Sí hay una crisis que va a surgir, pero los impactos a largo plazo de esta guerra podrán sentirse en todo el mundo. Y el petróleo puede reemplazarse con otro petróleo. El gas es todavía más difícil, pero tenemos que acelerar este proceso. Si la Unión Europea está comprando cierta cantidad de petróleo y de gas cada día, ellos están financiando esta guerra porque ellos están proporcionando todo este flujo de dinero. Y el último punto que quisiera agregar es que hay que sancionar a los negocios. Debido al mundo en el que vivimos el día de hoy, debido a los diferentes principios y de la responsabilidad corporativa, no hay ningún argumento de continuar a hacer negocios en Rusia. No se pueden pagar impuestos en Rusia, ya sea por medio de bancos o de empresas de comercio que estén comercializando gas y petróleo. No importa qué empresa sea, ya no hay ningún argumento financiero de reputación, ya no debería haber ninguna capacidad para continuar pagando impuestos que financien esta guerra. Entonces tenemos que ver las compras de gas y petróleo y los bancos tenemos que continuar con estos controles de petróleo. Tenemos que trabajar a manera individual para sancionar todos estos negocios que continúen en Rusia. Muy bien, entonces André ya también lo ha explicado. Esto ha tenido algunas implicaciones internacionales desde el inicio. Yo estaba leyendo el día de hoy que el Bundesbank dijo que la economía alemana podría disminuir por 5% debido a la falta de gas que viene de Rusia, mientras ellos están buscando a otro suministrador en el mundo. Entonces, el mundo va a comenzar a cansarse de esta guerra y de todas las implicaciones de la guerra. Y bueno, tal vez tendríamos que ser más optimistas sobre esto, pero podemos ver cuáles son las implicaciones de una invasión de este tipo, que tendrá más consecuencias en los rusos en el futuro. Yo no creo que las implicaciones a largo plazo a nivel mundial sean bien comprendidas. Esta es una guerra que va a costar no solamente impactos en los precios de gas y petróleo, sino que también de los alimentos. Y en la ausencia de alimentos en algunos mercados, esto va a causar una ola de migración y de inflación a nivel mundial. Inflación a nivel mundial. Tenemos que pensar acerca de los esfuerzos de no proliferación a nivel mundial en diferentes países. Ya nadie tendrá ninguna credibilidad para negociar estos acuerdos de no proliferación. Pensemos acerca del costo a las democracias a nivel mundial y nuestra creencia de las organizaciones internacionales.
André mencionó, todas las estructuras internacionales tendrán que replantearse cómo funcionan, cómo pueden luchar por la paz que han prometido. Hay algunos problemas militares. Nosotros estamos permitiendo esto en nuestros países. ¿Y qué ocurrirá si el siguiente país en atacar es Corea del Norte? Simplemente vamos a decir nada. Tenemos que ver estos aspectos militares, económicos y políticos. Habrá repercusiones enormes. Cuando Alemania dijo que va a costar tanto el dejar de usar gas de Rusia, bueno, tenemos que pensar cuál será el costo de continuar esta guerra y todos estos otros temas que serán mucho más costosos. Sí, absolutamente. Sí, porque si los militares aniquilan esta parte, bueno, esto sería uno de los puntos más terribles en el mundo. Me parece que lo que estamos viendo en Ucrania es el futuro de las relaciones internacionales. Es muy importante, como ya lo dijiste, Natalie, que Ucrania prevalezca en esta guerra tan injusta y que no fue provocada. André, ¿quisieras tomar la palabra? Sí, tengo dos comentarios. Primero, para las empresas que continúan haciendo negocios con Rusia, hay un punto en donde esto será ilegal y en donde tendrán que irse. Solamente falta tiempo, porque ya han hablado de las sanciones, pero yo he estado hablando con diferentes personas que trabajan en estos puntos y sabemos que habrá muchas más sanciones. Entonces sabemos que hay algunas empresas que tratan de aprovecharse y hay algunas empresas que ya están dejando el lugar, pero hay algunas empresas que están intentando de incrementar las ventas con Rusia y lo explican según una necesidad de continuar con sus negocios. Pero estas empresas tienen que darse cuenta que a largo plazo tendrán repercusiones porque mientras ellos intentan continuar este negocio con Rusia, llegará un punto en el que tendrán que irse. No hay ninguna manera en que Rusia pueda hacer todas estas atrocidades. Y, por ejemplo, si para alguna empresa occidental es imposible estar en Siria o en Corea del Norte, bueno, sabemos muy bien que si hay una empresa que está en Siria ya no podrá estar en el mundo occidental. Lo mismo va a suceder con Rusia, porque Putin está haciendo algo similar a lo que el régimen de Siria está haciendo en Siria. Entonces, estos negocios tienen que pensar más a largo plazo y no meterse en una postura en donde quieran expandirse en Rusia, pero después tendrán que salir, porque las sanciones van a ser cada vez más duras. Es solo cuestión de tiempo. Tenemos que considerar que si alguien comete un crimen a esa escala y esa persona es la que gobierna el país, ese país no debería ser considerado para hacer negocios de manera normal. No podemos usar los recursos occidentales, los financiamientos occidentales y negocios occidentales y al mismo tiempo intentar destruir el orden mundial que ha sido construido bajo los principios occidentales. El mundo necesita entender, y estoy seguro que nos encontramos en la vía correcta, porque sí se emprenderán más sanciones. Si hay un criminal que está gobernando un estado, bueno, pues este es un lugar donde no debería hacerse negocios. Eso es todo. Los rusos están haciendo que sea más difícil mientras hablamos. El partido en el poder en Rusia ha propuesto una legislación que cualquier empresa que continúe haciendo negocios en Rusia, por ejemplo, Citibank está aplicando las sanciones y está operando entre las sanciones. Entonces, ellos están diciendo que sería criminal implementar estas sanciones en el territorio de Rusia. Hay algunas empresas que
piensan que pueden esquivar estas sanciones, pero tendrán que enfrentar esta responsabilidad criminal. Así que lo van a acelerar de cualquier manera. Y cualquier empresa, incluso alguna empresa mexicana, tiene que tomar esa decisión el día de hoy por su propia reputación, por sus propios principios, porque si no, los van a sacar. Uno de los problemas, desde el punto de vista histórico, en lo que se refiere a las sanciones, es que se toma mucho tiempo para que sean efectivas. Y este es una situación sin precedentes de muchas maneras. La manera en que se aplicaron las sanciones en África del Sur, por ejemplo, durante el apartheid o en Sudán, me parece que esto es bastante diferente y podría tener un efecto diferente en Rusia. Pero yo no sé si esto sería suficiente para poder cambiar el curso del mundo que tenemos hasta ahora. Tú y André ya lo mencionaron. Ellos tienen este marco estratégico mental de lo que quieren lograr. Sí, pero no necesariamente. En cualquier sistema, y esto incluye el sistema militar, sin importar qué tan fuerte sea, bueno, puede tener algunas fallas. Por ejemplo, si tenemos 10 tanques, pero solamente 2 conductores para estos tanques, bueno, esto es una dificultad. Y Rusia no es una excepción, ya lo hemos visto. Cuando estuvimos al frente, sus recursos no son ilimitados y lo hemos visto porque ellos cada vez traen personas menos calificadas. Están trayendo algunas reservas, algunas personas que no tienen ni idea de cómo luchar. Ya se les están acabando sus misiles caros y se les está acabando su equipo de alta calidad, etcétera. Por ejemplo, los microchips. Todo eso muestra que hay personas que estudiaron esto a nivel profesional y están mostrando que el poder militar ruso no es ilimitado. Entonces, el final de esta guerra no va a suceder después de 10 años o de 5 años. Esto puede suceder mucho antes si el mundo se une con Ucrania. No estamos hablando de algo que sea enorme o que sea un poder inimaginable. Ese no es el caso. Estas sanciones iban a funcionar porque Rusia lo necesita. Sí, tenemos que tomar también todas las lecciones que surjan de aquí para el futuro, y Natalie ya ha mencionado varios puntos acerca de cómo los acuerdos serán aplicados en el futuro. Es decir, ¿hay algún medio que pueda implementarse y que pueda ejecutarse o no? Esto es algo que tenemos que plantearnos para el futuro. Es lo mismo con los países que quieran esquivar la ley internacional. Tenemos cierto número de estos países en el mundo. Este es un precedente muy importante que ha sido establecido. Tengo muchísimas preguntas, pero me parece que podríamos acabar con esta, la de los crímenes de guerra. Me parece que sin importar el veto del Consejo de Seguridad, hay algunas herramientas, la Corte Internacional de Justicia, que podrían entrar en estos temas, porque cuando vemos crímenes de esta naturaleza, como se han visto en Bucha, ¿cómo se dice Bucha o Bucha? Bucha, se dice Bucha con CH. Ok, en Bucha, cuando vemos lo que ha sucedido en Bucha, no podemos simplemente quedarnos callados porque esto va a escalar de manera natural en términos de seguridad, en términos de brutalidad. No sé si ustedes están pensando que Ucrania va a seguir esta línea porque es otra fuente o otro medio. Sí, absolutamente sí queremos seguir esta línea y hay una decisión muy importante que será en la Corte Internacional de Justicia. Ellos han ordenado a Rusia que detenga inmediatamente estas acciones militares. Pero habiendo dicho esto, sabemos
que ellos pueden ser cínicos aquí, porque ellos no quieren seguir ninguna decisión de ninguna organización internacional. Justo ahora Ucrania está trabajando muy fuertemente con diferentes países y con la Corte Internacional de Justicia para recolectar evidencia de los crímenes de guerra, y esta evidencia podría entrar para un proceso para llevarlos a la Corte. Rusia no es miembro de la Corte Internacional de Justicia, no lo reconoce, pero sí es parte de un tratado que sí es relevante, la Convención del Genocidio. Entonces, sí tenemos que usar cada recurso que nos permita continuar. Entonces, sí lo usaremos. Sí, me gustaría finalizar con este punto. Y Julia y Luis, hay cierta desinformación, cierta confusión y controversia, como sea que queramos llamarlo, con respecto a la población rusa que vive en el este de Ucrania. Algunas de las narrativas, incluso eso, embajador, hay personas rusófonas, no son de la etnia rusa. Es decir, alguien que habla ruso no es lo mismo que un ciudadano ruso, no es lo mismo. Sí, eso es lo que yo quería preguntar, porque tenemos esta confusión en esta parte del mundo acerca de lo que significa ser un hablante de ruso o una persona de origen rusa que vive en Ucrania, por ejemplo, porque esto fue una burla, ¿es cierto lo que sucedió ahí? Pero bueno, yo digo esto porque hay algunas personas en nuestra audiencia que están preguntando y quieren saber qué está sucediendo con el genocidio de las poblaciones rusas que viven ahí. Me parece que es muy importante también que ustedes puedan hablar de estos temas para que las personas en México puedan entender. Voy a hacerlo rápidamente. Quiero decir un comentario. El único genocidio verdadero que ha sucedido a los hablantes de ruso, han sido cometidos por las tropas rusas en las áreas de habla rusa. André, ¿quisieras agregar algo? Por favor, adelante. Sí. Si vamos a hablar acerca de la población que habla ruso, yo también hablo ruso. Mi madre hablaba ruso, yo todavía hablo ruso en la familia, y tengo que decirte, por supuesto, en el trabajo hablamos ucraniano, pero esto es por elección, nadie nos obligó. Pero en la familia seguimos usando el idioma ruso para todo. Y nunca nadie me dijo nada malo sobre esto. Y yo soy de Kiev. Yo nací en Kiev y crecí en Kiev. Todos mis compañeros de clase eran hablantes de ruso. Y algunos simplemente comenzaron a hablar en ucraniano porque es más cercano a la cultura ucraniana. Pero es una elección voluntaria. Lo que es más importante, no quiero argumentar acerca de la propaganda rusa porque no tiene sentido. Y no queremos que sea nuestra palabra contra la de Putin, porque en estos casos estaríamos entrando en su juego. Porque ellos siempre juegan este juego todo el tiempo. Y dicen algo y después hacen una pregunta de la narrativa rusa. Y después queremos argumentar que no existe tal cosa. Y luego van a contraargumentar. Y luego van a tratar de explicarnos. Y básicamente es un juego de nuestra palabra contra la de ellos. Pero lo que voy a hacer es muy sencillo. Ucrania estuvo con observadores internacionales de Estados Unidos, de Canadá, del Reino Unido, de la Unión Europea, de Japón, de cualquier país. Cualquier país libre tuvo representantes, observadores en Ucrania durante todos estos años y ninguno de ellos ha reportado un genocidio o algún acto malo contra la gente ucraniana o la gente que habla ruso, ni ninguna persona. Entonces,
Si nosotros tenemos este problema, este problema se encontraría en los reportes de la comunidad internacional en algún lugar y no está ahí. Entonces ni siquiera quisiera desperdiciar su tiempo diciendo, no, 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 este de genocidio nunca ocurrió. Yeah, You're right. exactly. So Go just to the right. it's a total Russian area. But what I Pero know lo que yo is that I sé have lots of friends who es did que tengo business in the muchísimos south of amigos que Ukraine, están and they haciendo saw that, negocios en they el este said de that Ucrania que in Mariupol, lo for vieron example, that's a city y where que dijeron, population por has ejemplo, en like the Mariupol less resentment to Russian es una ciudad ever que possible. So tiene they el menor rencor half hacia of los Mariupol rusos. people had Y entonces la mitad de la Russian connections through población the en Mariupol tiene family, conexiones through the con los rusos a education, través and so de on la and so on. educación o de sus So familias, if you can etcétera. find a place Si where usted puede people encontrar un after 8 lugar years of war en donde were la gente, more después de like 8 kind años of de guerra, not friendly, but sometimes friendly, en donde tal sometimes vez sí like tengan este aggressive carácter to Russians, amistoso it was actually con Mariupol, respecto a which los they rusos, es destroyed Mariupol. completely. There is Y no ellos such city destruyeron anymore, Mariupol unfortunately. So that's what completamente. you need to know. Thank you. Esto es And algo I que need to ustedes leave, tienen que saber. unfortunately. Gracias. Oh, thank you. One more No, thing, no, just Julia, Julia, you will have the last word. Yes? tendrás las últimas palabras, may I ¿cierto? comment on this as well? Sí, pero No, tengo un comentario please jump también. in. We Adelante, have, adelante, por I favor. have to say goodbye. Tengo thank que you, decir hasta Andrei. luego. Thank you, Gracias, Andrei. Has been Andrei. tremendous. We Gracias. learned a lot from you. Thank you very much Te for being with agradecemos us. mucho tu Thank you very much. presencia y tu Bye-bye. participación en Just este. to follow up Hasta what luego. Andrei mentioned, because like we found out near Kiev a lot of Bueno, diaries which were como made ya lo by dijimos, soldiers encontramos en Kiev muchos were diarios like escritos por in our like soldados Kiev as they were en Kiev. occupying the cities. So they are writing there Están that they escribiendo expected and they were told lo they que will be ellos greeted in the esperaban. especially Ellos eastern pensaron part que and los near iban Kiev. They will be greeted with flowers a and celebrar con Russian flags, flores and people will welcome y que las them. personas les darían And la that's another bienvenida example en when you Kiev. have a quite Russian speaking like Y on este the es eastern part un cities ejemplo which were like manifesting en la parte against del Russia este donde hubo every single day manifestaciones without cada any arms, día just sin talking with their armas, hands, solo tanks, con just sus not manos, because they didn't want it and they don't want porque to join no any querían like unirse Russian like scenario. a ningún escenario This is ruso. that's a great example Este es un buen of what ejemplo is happening. de lo que está Very sucediendo. illustrative. Very Sí, esto much es muy so, very much so. ilustrativo. Realmente es muy Well, we have reached the ilustrativo. end of Bueno, our ya panel. llegamos al final de nuestro Time has panel. flown tremendously El quick, tiempo fue quickly, and extremadamente I want to rápido thank you y quisiera for agradecerles being here. por I mean, estar aquí. it's been tremendous. I will relay to you the results and También the les entregaremos los responses of people resultados de here in las Mexico about respuestas y this la panel. participación de la Thank gente you en for este sharing panel. Muchas information gracias por firsthand. compartir esta Keep well, información keep de primera safe. mano. Julia, Manténganse bien, we'll get manténganse a together, I hope, salvo. soon somewhere in the world. Julia, espero que nos And veamos I muy will pronto en let, algún lugar del well, mundo. I'll give the floor to Y con Luis esto me to gustaría finalize with some darle la thoughts palabra a Luis para que finalice con some algunas farewell remarks. reflexiones Thank y you. algunos All the best comentarios to de you, despedida. and Gracias, keep it up. les deseo lo mejor y ánimo. Thank you Gracias, for all of gracias this por information toda esta to información understand a little bit para more about entender this un poco conflict. más acerca And de I este just conflicto. vote for the renewal Y of world peace acabamos de votar por la as soon as renovación. possible, and for the Les damos nuestro voto por la renovación de la paz mundial international relations according to y la international law. restauración de las Thank you relaciones for, internacionales según for el being derecho here, internacional. Muchas and, gracias por estar aquí thank you for all y the people gracias who joined us to a todos listen los que to se this important unieron event. para escuchar este evento tan importante. Muchas gracias.